Buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Reiteramos la bienvenida a cada uno de nosotros a la casa del Señor esta tarde. Hace un par de semanas atrás tuvimos la ocasión de, al tiempo de ver en Marcos 14:26, el significado del Monte de los Olivos. ¿Se recuerdan ustedes? La semana pasada estuvimos hablando sobre los montes. Eh, Sobre el monte Carmelo, por ejemplo, que es donde Elías luchó contra los profetas de Baal, vimos que es el tiempo de conflicto. El monte de los Carmelos es nuestro corazón, es nuestro lugar de conflicto, donde lucha la idolatría nuestra. Nuestro hermano hoy día nos llamaba a leer en el capítulo 7 sobre esos conflictos que hay en nosotros. O sea, en mi mente tengo la ley de Dios, pero en mi cuerpo, en mis venas, está la ley del pecado, que luchan. Pablo está planteando una realidad superior, está planteando la realidad que existe en mi mente, de decir, tengo que hacer esto bien, tengo que estudiar la palabra, conozco la ley, está diciendo Pablo, en mi mente, es intelectual, pero su cuerpo lo lleva a otro lado. Y coloca el ejemplo de la codicia, no codiciarás. Yo por el mandato no voy a codiciar porque es un mandato expreso de Dios, pero en mi cuerpo, en mi ser, en mi día a día, yo codicio. Entonces en mi corazón estoy codiciando. Entonces Pablo tiene esa lucha interior que también es nuestra. Cuando conocemos al Señor, esa lucha desaparece porque tenemos la gracia, como nuestro hermano muy bien nos explicaba, tenemos la gracia del Señor. No significa que nunca más vamos a pecar, pero tenemos el perdón del Señor. Y esta tarde, el día de hoy, a propósito del perdón y de la misericordia del Señor, vamos a leer Marcos, el capítulo 14, en el versículo 27 al 31, pero nos vamos a centrar en el 29 al 31. Los invito, hermanos, a que leamos la palabra, Marcos, vamos a leer mejor del 26, 14, versículo 26 al 31. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Que el Señor nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Oremos, hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra, por la posibilidad hermosa que usted nos da, Señor, para aprender de su voluntad, Señor, aprender de su enseñanza, Señor, aprender de su amor hacia y su misericordia hacia nosotros. Le pido, Señor amado, que dirija cada palabra, cada pensamiento, cada gesto, Señor, que tengamos esta tarde, Señor. Que guíe el corazón de mis hermanos, Señor, el corazón mío, Señor. Que cada palabra que se diga, Señor, sea honrosa frente a usted. Padre bueno, Señor amado, pido para que usted, en lo personal, limpie mis labios de hombre pecador, porque su palabra justa, santa y buena, que es entregada a su pueblo esta tarde. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. El Señor Jesús, en el versículo 26, nos dice que terminada la fiesta de los panes sin levadura y habiendo compartido la mesa del Cordero de la Pascua, el Cordero en el cual ellos habían celebrado la libertad de Egipto, cantaron el himno, y lo estuvimos viendo durante un buen tiempo, el himno, el Salmo 118. Con esto no quiero decir que agotamos la lectura de la palabra, obviamente,
es eterno y no quisiera profundizar más, pero el contexto nuestro es pensar en este tiempo cómo el ministerio del Señor Jesucristo se fue desarrollando. Y ahora en este versículo bisagra, creo que les comentaba, porque ha terminado una parte, como cerrado un ministerio, ha establecido el sacramento de la Santa Cena, y ahora el Señor se abre y el Evangelio nos abre el camino del Calvario, el camino de la muerte, el camino del sacrificio del Señor Jesús. Por eso yo digo que es como, como una bisagra. Las puertas tienen bisagras que permiten abrir y cerrar. Este es un antes y un después. El Evangelio comienza a relatarnos, el Espíritu Santo nos empieza a relatar ahora el nuevo caminar del Señor hacia nosotros. Entender el caminar del Señor hacia la muerte en beneficio de su pueblo. El Monte de los Olivos hemos visto, leíamos días atrás, Zacarías, capítulo 13, versículo 5, 4, 5, nos habla del Monte de los Olivos como el lugar del encuentro del encuentro de los dos del pacto. Así lo definimos. El gran terremoto se partió el monte, dice, en un sentido figurado, en un sentido profético, está hablando de Cristo en el Monte de los Olivos. El nuevo pacto a través de Cristo, el antiguo pacto de la ley. Y en Cristo surge la esperanza de la vida eterna. Pero para ello, el Señor empieza a mostrarnos, a revelarnos el Espíritu Santo, este proceso que el Señor Jesús vivió. Y Pedro, en las palabras de Marcos, el Espíritu Santo nos empieza a guiar hacia ese entendimiento de lo que sucedió. Dice el Señor que Jesús habló con sus discípulos y les dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Todos, es un escándalo, es un desorden. Y cuando hay escándalo, nosotros tratamos de huir de los escándalos, a menos que seamos participantes nosotros. Pero normalmente, yo me recuerdo en un viaje que tuve con mi esposa años atrás, estábamos caminando, conociendo, y de repente se escuchó unos gritos, y de repente llegaron como 20 policías, y le dije a Nancita: vámonos, Nancita, mejor salgamos de este lugar, porque es peligroso. Y nos evitamos el escándalo, evitamos la problemática. Pero ahora el Señor nos dice el Señor que hoy os escandalizaréis de mí esta noche. Y cuando hay escándalo, hay abandono, hay alejamiento. Si alguien, por ejemplo, lo toman preso y nosotros vemos a un vecino que lo toman preso, nos informamos, salimos a la ventana, vemos, especulamos, pensamos muchas cosas, nos da pena, pasamos por merecido lo tienen, también por juzgar, porque yo lo conozco, quizá alguna maldad, no lo sabemos. Pero el escándalo produce eso. ¿Y cuál es el escándalo que el Señor está mostrando? No es un escándalo humano, sino que ahora el Señor nos dice y nos menciona la profecía de Zacarías, que tomaré al pastor, lo heriré, y las ovejas serán dispersas. Eso lo vimos la semana pasada. Y el Señor les anticipa que después de esto, después que haya resucitado, interesante, el Señor está nuevamente hablándoles de su propia resurrección a sus discípulos, dice: iré delante de vosotros a Galilea. En Hechos 1:12 vimos cómo el Señor nos habla que el Monte de los Olivos es el lugar donde el Señor partió al cielo. Los discípulos quedaron con los ojos, estaban mirando al cielo, viendo cómo el Señor era ascendido, resucitado. Y dos varones les dicen: ¿por qué miráis al cielo? Es una pregunta extraña en Hechos 1:11, 10, 11 y 12 el contexto. Es extraño que estos dos varones eran ángeles, sin lugar a dudas. ¿Por qué están mirando al cielo? ¿Ah? Era obvio, estaban viendo al Señor subir. No todos los días podemos decir eso. No podrían ellos decir: oye, si es primera vez que lo estoy viendo. Pero el Señor tenía un mandato para ellos, que se reunieran y se dirigieran a Jerusalén para el nuevo mandato para su iglesia. Así, mis amados hermanos, el Señor ahora
les ha dicho a estos hombres que él, como el buen pastor, recordemos Juan 10, yo soy el buen pastor que doy la vida por sus ovejas. Cristo también ha anticipado a través de Juan que él va a dar su vida por sus ovejas. Ahora él mismo está hablando de sí mismo, que la profecía de Zacarías se está cumpliendo en él. Se está cumpliendo en Cristo. Él va a ser herido y las ovejas van a ser dispersas, porque no tienen quien las reúna, quien las cuide. Pero ahí Pedro, en el versículo 29, y hoy día vamos a ver qué es lo que ocurre, dice, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Hay una coma, yo no. Diciendo, todos pueden pensar escandalizarse, todos te pueden repudiar, todos te pueden abandonar, pero yo no. Es muy categórico. Pedro habla en forma muy categórica, muy confiado. Y el Señor le dice, de cierto, que tú hoy, antes que el gallo cante 2 veces, hay personas que dicen que el gallo cante 3 veces, no, son 2 veces solamente, tú me habrás negado entre esos 2 cantos 3 veces. Como diciendo, tu negación va a ser mayor en el número de veces que uno puede escuchar el canto del ave. Hay algunas personas que discuten si el gallo era la trompeta que usaban los romanos, si era realmente un gallo, pero el hecho concreto es que esta señal de que del canto del gallo, Pedro lo iba a negar durante 3 veces. Pero la palabra griega, volviendo a insistir en ello, dice más él, más significa pero, él con mayor insistencia, no dice con insistencia, sino con mayor insistencia, nos damos cuenta del énfasis que quiere dar el autor en el relato, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Como diciendo, yo voy a ir a la muerte contigo. Y también les dice, agrega algo que muchas veces también se desconoce, nos quedamos con el contexto general, pero agrega un adverbio, dice ahí, también todos decían lo mismo. No solamente Pedro dijo, Señor, yo voy a morir contigo, sino que también los discípulos le dicen al Señor, también vamos a morir contigo. Va a morir no solamente Pedro, sino que todos nosotros, Señor, te vamos a acompañar. Vemos en el texto bíblico, incluso en el Evangelio de Marcos, un poquito más adelante, en el capítulo 14, versículo 66, un pasaje expreso donde dedica varias veces a mostrarnos que Pedro negó al Señor. Pero hay un versículo, en el 14:50, que muchas veces se pasa de largo, que nos dice, entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ese pasaje, ese versículo, muchas veces lo saltamos. No solamente el Señor, no solamente Pedro negó, no solamente Pedro juró llegar hasta morir con él, están hablando de morir. ¿Qué es lo que lleva a estos hombres a pensar eso? ¿Qué es lo que lleva a estos hombres a reflexionar de lo que va a ocurrir? Pedro lo está diciendo sin saber lo que va a ocurrir en unas horas más. Pedro está ignorante, mas el Señor está consciente de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo. Como David subió ese monte, el monte de los olivos, llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos junto a los suyos, Jesús, el Señor Jesucristo, hizo el camino de subir ese cerro, ese monte, y llorar y prepararse para el sacrificio. Señor, no te vamos a abandonar. Los discípulos, los valientes de David que estaban con él, nosotros te vamos a acompañar. Mas ahora Cristo, relatando y haciendo propio la enseñanza que vemos con respecto al rey David, les dice que si es necesario morir, que él va a morir y las ovejas van a ser dispersas. Pedro, entendiendo o comprendiendo medianamente lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, ahora él dice, yo voy a morir contigo. Y los demás discípulos también dijeron lo mismo. Pero el versículo 50, 14:50 de Marcos nos dice, una vez que llegaron los soldados a apresar al Señor, dice, todos los discípulos dejándole huyeron. Todos. Y uno se pregunta, en un entendimiento ante un problema de esa magnitud,
Actuarían como, Nancita, vámonos. Hay peligro acá. Yo no he hecho nada y no quiero que me tomen preso. Huir significa alejarse. De hecho, el versículo 51 y 52 nos dice que un joven le seguía. ¿Y saben cómo salió ese joven? Huyendo desnudo. Parece que lo agarraron. Tenía su cuerpo cubierto con una sábana, no dice ni siquiera una toga, y dice, le prendieron. Mas él, dejando la sábana, o sea, lo agarraron de la ropa, se sacudió y salió como desnudo. Vamos a ver un día más, si Dios lo permite, vamos a ver en nuestra relación sobre este hombre que huyó. Todos huyeron. Todos huyeron. Y uno piensa y razona y dice, Señor, ¿por qué hicieron eso? Y uno piensa y dice, si eran los discípulos, ¿por qué huyeron? ¿Por qué se fueron? Media hora antes, quizás una hora antes, le habían jurado ir a la muerte con él. Y ante el peligro huyeron. Qué malvados fueron, qué chuecos fueron, usando un chilenismo. Chueco es una persona que desleales fueron. Que desleales fueron con el Señor, y antes estaba Judas que lo había traicionado. Uno lo traiciona, los otros lo abandonan. Judas había compartido la mesa con el Señor. El que moja el pan en el vino, el que moja su pan conmigo, ese me va a entregar. Hay una camaradería tremenda en ese lugar, en ese momento. Pero lo traicionó. Y ahora los discípulos, después de haber comido, después de haber celebrado la fiesta de la liberación de Egipto, camino al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos el Señor les declara que Él va a morir y van a ser dispersadas las ovejas. La reacción del hombre es fuerte. 2 veces dice el Evangelio, nos dice, reitera en palabras muy simples pero muy directas, dice que Pedro con mayor insistencia, o sea, le insistió, como hasta molesto puede ser. Señor, ¿que acaso no escuchaste lo que te dije? Yo voy a estar contigo hasta la muerte. Aunque todos se escandalicen, yo no. Y él insiste con mayor fuerza. Esto es un testimonio muy fuerte, un autotestimonio, yo lo leo. Un autotestimonio diciendo, aquí estoy y no te voy a abandonar. Pero ocurre, en versículo 50, que todos huyeron. Todos huyeron. Huir significa irse corriendo. Rapidito, no por el lado, sino partieron corriendo rápidamente para que ellos no fueran atrapados. Y el versículo 51 y 52 de este joven, que iba con una sábana, también lo tomaron y él escapó porque le quedaron con la sábana en las manos, salió corriendo desnudo. Y Pedro, el Señor relata en el versículo 66 la negación de Pedro. ¿Y por qué yo les insisto tanto, hermanos? ¿Saben que mirar lo que hicieron esos hombres? Uno podría decir, no, yo nunca lo haría porque es mi Señor. A veces uno también tendría que decir, hay que estar en el pie, en los zapatos de cada uno en el momento. Cuesta eso. Yo a veces me pregunto, ¿seré capaz de enfrentar situaciones difíciles? Ayúdanos, Señor. Pero el Señor quiere llevarnos algo más. Eso es lo que nuestros ojos ven. Pero yo quiero ahora que pensemos en qué ocurría una vez al año en el pueblo de Israel. Una vez al año se ofrecían sacrificios de expiación. Estoy pensando en el libro del Número y en Levítico. Se ofrecían sacrificios de expiación y sacrificios de holocausto. A través del sacrificio de expiación
Se mataba un becerro sin mancha, limpio, puro, y la sangre derramada era esparcida sobre el pueblo. El sacerdote tomaba esa sangre y la esparcía sobre el pueblo. Y la expiación significa que los pecados eran perdonados por el rociamiento de esa sangre. Y volvían nuevamente a pecar. Es más, incluso Hebreos, la carta a los Hebreos nos dice que el sumo sacerdote, en el capítulo 9, una vez al año, entraba en el lugar santísimo para pedir perdón por el pueblo y por sus propios pecados. Un solo hombre podía entrar al lugar santísimo. Incluso dicen que los sumos sacerdotes entraron a ese lugar amarrados a un tobillo por el caso que murieran. Parece que en algún momento murió un sumo sacerdote. Y la tradición indicaba que ellos tenían que entrar al lugar amarrados por si morían, poder sacarlo. Imagínense ustedes en el Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a entrar al lugar santísimo si el sumo sacerdote está muerto y nosotros afuera? Fue un problema grande. Grande el problema. Pero ellos ingeniosamente ya lo amarraron al próximo y lo sacaban arrastrando muerto. Pero volviendo al becerro que era sacrificado para la expiación de los pecados, era necesario que fuera un becerro y que fuera apartado. Era necesario que ese becerro de la expiación, ese becerro que la sangre era rociada para el perdón de los pecados, fuera aislado de los demás. Ese becerro representa a Cristo. Y el sacrificio de Cristo, el abandono de Cristo, incluso más adelante nos mostrará el Evangelio cómo el Señor le dice: Señor, Padre, ¿por qué me has desamparado? Me has quitado tu amparo, me has quitado tu protección. No dice me has abandonado, muchos dicen me has abandonado, no, me has desamparado. Y ahora el Señor nos dice que es necesario el sacrificio del pastor. Ahora el Señor nos dice que es necesario el sacrificio no de un animal, sino de Cristo, del Hijo de Dios, que entregó su vida por los pecados de la humanidad, por mis pecados, por tus pecados. Es por eso que en el divino plan de Dios, en la voluntad de Dios, era necesario que el Señor caminara solo. Estos hombres, yo no estoy justificando ni a Judas, por favor no piensen eso. No estoy justificando a Pedro, no estoy justificando a los 11, a los 10 que huyeron. No estoy justificando a ese joven que salió huyendo desnudo, no. El Señor en su divino amor, en su divina providencia, encamina los hechos en su plan divino para entregar al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, al que iba a ser sacrificado. Pero junto a él no iba a haber nadie que opacara el sacrificio de Cristo. Ninguno, ningún hombre. Por mucho que Pedro dijera, yo no. No, yo no, es muy fuerte esa frase. Es categórica, es contundente, envuelve todo el ambiente. Yo no fui. Pero yo no te voy a abandonar, Señor. Son expresiones que duran y perduran por la fuerza y la insistencia que él decía: si es necesario que morir, yo voy a morir y no tú, Señor. Pero ahora yo jamás te negaré. Y los 12, el resto, los otros 10 discípulos, todos decían lo mismo. Eso es lo humano. Lo divino es mostrarnos cómo Dios, cumpliendo su plan divino, entregaba un becerro escogido, apartado, para la expiación de nuestros pecados. Hebreo nos enseña, conforme a lo que se enseña la palabra, sin derramamiento de sangre no hay expiación, no hay perdón de los pecados. Esto no significa que sea un Dios sanguinario.
Muchos dicen, pero ¿cómo es posible la Biblia que habla de un hombre que se sacrificó? Miren, hermanos, cuando somos pequeños, recién celebramos hace poquitos días atrás la fiesta nacional en Colombia. Y antes Venezuela también celebró sus fiestas patrias. Yo sé que muchos piensan, ¿qué vamos a celebrar? Pero cuando uno celebra a sus héroes. Celebra a Bolívar, celebrará a O'Higgins, a Carrera, a San Martín, son grandes hombres de Latinoamérica. Nosotros acá tenemos a un Arturo Prat el 21 de mayo, que entregó su vida por la patria. Y decimos que grandes hombres. También vemos cómo hay grandes hombres y mujeres que han entregado su vida al servicio de la humanidad, en la investigación, en el sacrificio. Qué grandes hombres. Pero ninguno ha obrado como Cristo. Yo incluso he conocido y he sabido personas que entregan un riñón para que su hijo, para que su hermano pueda vivir. Y uno dice, qué gran hombre, qué digno de honor. Quizá usted conoce a alguien. Y uno dice, él lo hizo para dar vida. He conocido historias de hombres y de mujeres que han dado su vida porque su hijo estaba muriendo y entregaron su vida. Se han lanzado al río. Y uno dice, qué gran mujer, qué gran hombre. Entregó su vida por su hijo. Pero ninguno, y créanme que ninguno de estos grandes hombres que estoy mencionando, y quizás usted conozca en su vida, hizo lo que Cristo hizo, de entregar su vida para el perdón de mis pecados. Cristo nos conocía desde la eternidad hasta la eternidad. Cristo sabía del nuevo pacto derramado por su sangre. Cristo ha señalado en el versículo 14:24, está en mi sangre, la señal del nuevo pacto. En Hechos nos relata el capítulo 4, y lo vamos a leer. Hechos capítulo 4, versículos 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo los cielos, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. En Cristo, que entregó su vida por nosotros, que entregó su vida por ti, hermana, que entregó su vida por ti, hermana, que entregó su vida por ti, hermana, hermano, que entregó su vida por ti, hermano. Ese es Cristo, ese es el Señor. Esa piedra reprochada por los hombres, pero honrada por Dios. Es necesario que Cristo camine hacia el sacrificio de mis pecados. Ningún hombre, venga para acá, mi guapa. Ven para acá. Algún día te vamos a poner aquí. y vamos a estar escuchando. Así es. Ningún hombre, por muy loable que haya sido su esfuerzo, por mucho sacrificio incluso de su vida, ha hecho el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Solamente Cristo, el hombre que no tuvo pecado, el hombre más sabio, el hombre justo, que no pecó, entregó su vida por tus pecados también. Sí, también. Tú no lo entiendes todavía, pero Cristo murió por este pequeño. Cristo murió por el pequeño, porque es el cumplimiento del pacto. Cristo murió por mis pecados. Por eso, mis amados hermanos, este pasaje, que muchas veces lo entendemos como el abandono de Pedro, es el tiempo que el Señor, en su misericordia, está mostrándonos a cada uno de nosotros. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Oremos. Padre bueno, Señor amado, gracias, Señor, damos por su amor, por su misericordia, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias.
por cada uno de los hermanos y hermanas que nos encontramos en este lugar, Señor. Por estos pequeñitos, Señor, que tú, Señor, estás obrando en su vida y en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, damos porque tú nos estás mostrando, nos estás enseñando a discernir, Señor, en ese tiempo que no es de hombres, sino que es tu tiempo, Señor, para el camino de salvación, el camino del pacto de gracia, Señor. El camino, Señor, en el cual tú nos has dado vida eterna, Señor amado. Gracias, Señor amado, por su palabra. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.